Muy buenos días. Hoy, 4 de agosto, vamos a dar inicio a la primera ponencia de la segundo curso internacional y cuarta jornada de actualización en nutrición clínica organizada por el Departamento de Nutrición, al cual tengo el honor de dirigir. Bien, entonces yo he sido la encargada del primer tema, que es interacciones fármaco-alimento en niños. También pudiera titularse el tema tranquilamente la evaluación, interacción fármaco-alimento, pero lo voy a enfocar a la pediatría. Bien, entonces vamos a presentar. Bien, entonces el tema que vamos a tratar es cómo los alimentos pueden modificar la acción de medicamentos en pacientes pediátricos, sus implicaciones clínicas y recomendaciones para la práctica profesional. Porque en mis épocas, cuando yo era estudiante ya hace varias décadas, no nos enseñaron nunca un curso similar al que estamos hablando ahora. Nunca llevamos nada relacionado con fármacos. Es más, nos decían que eso no tenía que ver nada con nosotros. Entonces, han pasado el tiempo, la carrera ha crecido demasiado, hemos llegado a consensuar cuál es la intervención. Sin embargo, en este aspecto de interacciones fármaco-alimento todavía no llegamos a un consenso. Todos sabemos que tenemos que hacer recordatorio 24 horas, la anamnesis alimentaria, que tenemos que evaluar antropometría, por lo menos 1 o 2 medidas, que tenemos que evaluar también las resultados bioquímicos de cajón, pero nos olvidamos de evaluar las interacciones fármaco-alimentos, que es tan, pero tan indispensable para llegar a una intervención satisfactoria y eficiente. Entonces, he tenido también la experiencia de dictar este curso, he aprendido mucho porque uno aprende más cuando enseña que cuando estudia. Entonces, este tema me parece muy importante porque se encuentra siempre un poco de reticencia al tema porque dicen que los fármacos son perfectos. Ya los fármacos lo han estudiado todo y no hay por qué pensar. Ya están diseñados sabiendo qué porcentaje se pierde en el camino de la absorción y ya está considerado todo, pero no es así. Los fármacos, sobre todo para administrar en niños, no se hacen en niños, se hacen en adultos, considerando los tipos incluso de comidas, si son altos en grasa, si la cantidad y qué tipo de alimento, porque han visto que cambia mucho la alimentación normal con una alimentación con fórmula infantil, cambia. Entonces no se puede hacer con niños y por lo tanto hacerlo con adultos, la fisiología, el tiempo del alimento en el estómago, como también la capacidad gástrica, van a hacer que estas extrapolaciones a veces no sean exitosas. Entonces vamos directo al grano y vamos a empezar con la ponencia. Bien, espero que no me demore. El contenido que vamos a ver ahora es el siguiente. Cada lámina que he hecho le he puesto aquí el título. No crean que vamos a demorarnos aquí mucho tiempo. Pienso hacer una cosa muy precisa. Vamos a hablar sobre los fundamentos, los fármacos y las interacciones más comunes en pediatría, qué factores que tiene en pediatría que no hay con los adultos, sus signos clínicos para poder detectar, aquí hay una interacción fármaco-alimento, probablemente, la magnitud de las interacciones fármaco-alimento, estudios y las últimas revisiones de los últimos 5 años, qué hospitales sí evalúan las interacciones fármaco-alimentos y lo tienen en sus guías de práctica clínica, la estadística de los nuevos fármacos, casos clínicos con con hierbas, que a veces las olvidamos, y con los alimentos, que es el tema de ahora. ¿Qué aplicativos hay? Protocolos, recomendaciones, resúmenes y conclusiones para el tema de interacciones fármaco-alimentos en pediatría. Entonces, mm, ¿cuáles son los fundamentos de las interacciones fármaco-alimento? Pues bien, ¿qué son estas interacciones fármaco-alimento? Como les menciono, si hay colegas de mi promoción, de mi edad, no han llevado el curso. Muchas veces nunca han tomado el tema, no han tenido la oportunidad que yo he tenido de poder dictarlo y conocer este mundo maravilloso
que lo que tiene como resumen es que no es que tú tengas que asumir la función de un químico farmacéutico, aunque la teoría indica que las explicaciones de las interacciones se las tiene que dar el químico farmacéutico, pero en la práctica no se da, no se abastecen. Y es más, hay muchos químicos farmacéuticos, como lo demuestran los estudios, que no tienen conocimiento de estas interacciones fármaco-alimento. Entonces, a veces nosotros asumimos que los fármacos ya han considerado todo esto en sus 4 etapas de estudio, pero muchos de ellos no son exactos, son aproximaciones. Y muchos de estos fármacos, como se ha visto en la literatura, en los últimos 10 años han aparecido más de 120 fármacos pediátricos, de los cuales solo el 45% indica en su posología las interacciones con alimentos, otros no lo mencionan. De esos más o menos 120 fármacos nuevos que han sacado para niños, más o menos son 17 los que sí indican interacciones o recomendaciones con los alimentos. O sea, nos queda un margen bastante amplio como para que nosotros no podamos confiarnos y decir eso ya está supuestamente considerado. Entonces, fundamentos de estas interacciones fármaco-alimentos son que las interacciones fármaco-alimento ocurren cuando un alimento modifica la acción de un medicamento o viceversa. También el medicamento puede cambiar el tema. Asimismo, el tipo de alimento y la cantidad de calorías también tienen que ver. Entonces, en pediatría estas interacciones son especialmente relevantes por las diferencias fisiológicas en el metabolismo infantil. Tipos de interacciones, hay muchas. Las más comunes son las fisicoquímicas, que forman quelatos, hacen que se formen compuestos que no se absorben, ni el fármaco ni el alimento. Y cambios en el pH, sobre todo. Las farmacocinéticas, que afectan la absorción, distribución, metabolismo y excreción, el famoso LATME, que es lo que le hace el cuerpo al fármaco, y las farmacodinámicas, que es lo que le hace el fármaco al cuerpo. Alteran el efecto terapéutico o se vuelve tóxico, sobre todo en niños, y fármacos que son de margen estrecho. ¿A qué se refiere con margen estrecho? Que la dosis máxima es muy cercana a la dosis tóxica o mínima para hacer el efecto farmacéutico que se espera. Particularidades pediátricas que hacen que estas interacciones fármaco-alimento sean más difíciles de prevenir en los estudios, que son la absorción oral, está alterada, el pH gástrico es más elevado en los recién nacidos, la distribución está modificada por mayor proporción de agua corporal, el bebé tiene más agua que un adulto, el metabolismo es aún inmaduro, específicamente en enzimas hepáticas como la citocromo, y la excreción renal limitada en lactantes. Entonces, estos y otros factores más, como hemos dicho, incluso hasta el tipo de alimento, se ha visto de que la absorción del fármaco cambia muchísimo, hasta en un 40% cuando se da comida normal o cuando se da fórmula infantil. También se ha visto el tiempo de evacuación del alimento, también va a influir en un fármaco. Mm. Entonces, estas son las características que hacen en que en los niños, como no se puede hacer los estudios en ellos, lo hacen en adultos. Incluso han visto de que también es recomendable hacerlo en un tipo de raza de perros, la raza Beagle, que ellos se asemejan metabólicamente a los bebés o a los niños para hacer estudios con ellos y que sean mejor predictivos. Entonces aquí tenemos los fármacos con interacciones relevantes en pediatría y con un margen estrecho, como la digoxina y la warfarina. Aquí tenemos, por ejemplo, que la levodopa, que se utiliza en el Parkinson, también se le puede dar en los niños, en algunos niños, cuando se les da tratamiento de ambliopatía resistente o hay distonía sensible a la levodopa. Esto va a interferir con alimentos ricos en proteínas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la absorción del fármaco. Se recomienda separar la colación alimentaria rica en proteínas lejos de 1 hora antes o 2 horas después de las comidas proteicas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que saber a qué horas el médico ha prescrito la levodopa y si no lo he podido ubicar en la historia clínica física o no tengo acceso en el programa, en el programa de internet, no tengo acceso a esto, yo pregunto, o si no investigo, a qué hora suele darse estos fármacos para yo no cometer el error de mandar una colación al paciente, por ejemplo, tipo yogur o tipo hamburguesa, cuando le va a coincidir con este tipo de fármacos. Estaría cometiendo yo un error. El ciprofloxacino, que es un antibiótico para infecciones urinarias, respiratorias, tan comunes en niños y gastrointestinales.
son las infecciones más comunes, va a interactuar con los lácteos o con los alimentos ricos en calcio, como los vegetales tipo chifa. Y también interaccionan con los alimentos ricos en hierro, nuevamente, las carnes, estamos hablando acá de huevo, por ejemplo, que nos encanta darle adicionales de huevo, leche, yogur, ¿no? Entonces, todo esto hay que ver si no va a interactuar con el fármaco a la hora que justo llega la colación que le estamos dando al niño, o de repente el suplemento que es tan costoso para el Estado, que no, que yo se lo estoy dando sin ver a qué hora está recibiendo el fármaco, y no hago que haga efecto ni el fármaco ni el medicamento que yo estoy dándole, el suplemento que es un fármaco nutriente. ¿Por qué? ¿Qué hace el ciprofloxacino con este grupo de alimentos? Va a formar quelatos y disminuye la absorción del fármaco. Se debe de administrar el ciprofloxacino en ayunas o lejos de los lácteos. En realidad, todos los medicamentos, incluso los suplementos, se deben de dar de manera ideal en ayunas, lejos de los alimentos, pero muchos de ellos, por los efectos secundarios que ocasionan al aparato digestivo y ocasionan un dolor, se debe de dar con alimentos y teóricamente se estudia qué porcentaje se va a perder por los alimentos para saber la dosis que va a hacer el efecto para la curación del paciente. Pero esto sí se puede hacer en adultos sanos, pero no con niños. Entonces, en niños, lo que tenemos son aproximaciones. Hay pruebas que son las mejores que se están haciendo últimamente, pero tampoco son exactas. También tenemos la warfarina, es que es un anticoagulante en cardiopatía, sobre todo congénitas en niños, o trombosis pediátrica. No se va a absorber con las crucíferas, con ajo, con soya. ¿Y qué efecto va a tener? Que van a tener el metabolismo, y el efecto anticoagulante no se va a dar. Ni fármaco ni alimentos se van a utilizar. Entonces se debe de evitar fluctuaciones excesivas. De repente, un día, como dice hace tiempo, que no como vegetales verdes, ahora sí quiero un tallarín verde, ¡pum! Se toma un montón. Ahí puede haber una reacción. Lo que es preferible consumir poco, pero constante, de manera diaria, y lejos de los alimentos, saber en qué momento el nutricionista va a elaborar su plan alimentario acorde a los fármacos que el niño toma y que sabe que son de uso crónico y que además tienen interacciones. La teoría dice que puede dar interacciones, no significa que a todos les va a dar, pero yo tengo que tener esto consciente para la elaboración y el diseño de mi plan alimentario, porque también las loncheras son las que tengo que incluir cuando yo le hago un plan alimentario a un niño. Un niño toma su desayuno a la ligera, lleva su lonchera, a veces dos loncheras porque se quedan hasta las 4 de la tarde, su almuerzo, o su lonche y su cena. Entonces, todos estos momentos yo tengo que tener en cuenta para yo diseñar un plan alimentario que no interfiera con los fármacos que debe tomar. La dioxina también es un tratamiento de insuficiencia cardíaca o de arritmias en niños. No se debe dar, por ejemplo, con pimienta. Proscribir la pimienta en la alimentación del niño y de preferencia en la familia. Esto va a aumentar la concentración plasmática y puede ser tóxico. Por eso que hay que monitorizar los niveles séricos cuando se toma este medicamento. Así también tenemos otras también. Aquí en una revisión que hice es un cuadro de elaboración propia. Estas son las interacciones fármaco-alimentos más comunes en niños menores de 3 años. Tenemos el paracetamol, que su uso es pediátrico, para la fiebre, para el dolor leve. Va a tener un tipo de interacción farmacocinética, y el alimento implicado van a ser los alimentos grasos que comen los niños: mantequilla, este, de repente una fritura, ¿no? Un postre rico en grasa. ¿Esto qué cosa va a hacer? Va a retrasar la absorción, y la recomendación es administrar en ayunas o con comida ligera. Una ensalada de frutas, una ensalada de vegetales, no hay mayor problema. El ibuprofeno, que se usa para la fiebre y el dolor, también debe de tomarse de preferencia con el estómago vacío, pero ¿qué pasa? Que este irrita la mucosa gástrica. Se debe dar junto con alimentos para proteger su mucosa. La amoxicilina igual para las infecciones. La fibra dietética no permite una absorción plena, según los estudios de diseño farmacológico. Disminuye la biodisponibilidad del fármaco. Y evitar con alimentos ricos en fibra 2 horas antes o 2 horas después de la toma del medicamento.
Asimismo, las acitromicina para infecciones respiratorias, mejora la absorción cuando se come con alimentos, pero no deben de tener alimentos ricos en calcio, como los lácteos. Se debe de usar agua de preferencia en todos los tomas de fármacos. La loratadina o la cetirizina, que se usa para alergias leves, la inhibe las enzimas hepáticas. Por eso que con mayor razón hay que evitar jugo de toronja durante el tratamiento o alimentos muy cítricos. El salbutamol, ya sea en inhalación o a veces intravenosa, también tienen efectos en algún momento. Potencia los efectos estimulantes y puede administrarse felizmente con o sin alimentos, no hay mayor problema. La simeticona debe tener cuidado porque aumenta la biodisponibilidad en una dieta rica en lácteos y la domperidona también disminuye la absorción de los nutrientes. Entonces, todas estas consideraciones no son poca cosa como para que nosotros no hagamos una parte importante de nuestra intervención nutricional, que es evaluar las interacciones fármaco-alimento. Entonces, ¿por qué es mayor riesgo en pediatría? Ya algo les he avanzado. Los estudios no se hacen en niños por cuestiones éticas, se hacen en adultos, pero han visto que hay diferencias en los temas que ya les mencioné: capacidad gástrica, tiempo de vaciamiento gástrico, tipo de alimento, y han visto que la alimentación con fórmulas infantiles sí hace diferencia cuando lo hacen experimentos con adultos. Entonces, otros factores también que aumentan el riesgo de interacciones fármaco-alimento en niños es la edad, sobre todo en los neonatos y los lactantes más vulnerables. El estado nutricional, desnutrición u obesidad también va a influir. La obesidad, ¿por qué? Porque la mayoría de los fármacos son lipofílicos y la grasa que tiene el niño va a hacer que el clareamiento o la excreción de este sea por mucho más tiempo. La polifarmacia en niños que por la enfermedad que tienen más de 3 medicamentos, o niños que tienen enfermedades hepáticas o renales, o simplemente no han terminado de madurar estos órganos, y el uso de la nutrición enteral. Estos pacientes pediátricos presentan características fisiológicas únicas que los hacen especialmente susceptibles a estas interacciones, como sistemas enzimáticos inmaduros y diferente composición corporal. Ellos tienen mayor cantidad de agua en su cuerpito. Entonces, los signos clínicos se confunden, por eso que es difícil detectar. Es difícil detectar una interacción fármaco-alimento, por eso que es mejor prevenirlo. No vas a esperar que salga en los análisis bioquímicos. La idea es que no suceda. Entonces, los signos clínicos se confunden con muchas otras mismas patologías de la enfermedad. Tenemos que la digoxina, la levodopa, con alimentos ricos en proteínas o fibras, va a interactuar, y uno de los signos clínicos es náuseas, bradicardia, fluctuaciones en la respuesta terapéutica. No se cura el paciente, está más tiempo, más días hospitalizado. Los resultados del laboratorio van a encontrar en los niveles plasmáticos alterados la dioxina elevada y la levodopa disminuida, y en el electrocardiograma también va a haber bradicardia. El ciprofloxacino va a interactuar con el calcio, no solamente lácteos, también los alimentos como la col o vegetales chinos van a tener altísimo contenido de calcio y por lo tanto pueden interactuar con el ciprofloxacino. ¿Y qué va a hacer? Que no se cure el paciente, por lo tanto la fiebre persiste y no hay curación para el paciente. Esto solamente lo vamos a ver con un cultivo positivo cuando vemos que no hay mejoría o a niveles bajos de ciprofloxacino en plasma. La fenitoína también no se va a absorber en alimentos ricos en proteínas. Las convulsiones van a continuar o incluso pueden haber dolores de cabeza. Entonces van a haber niveles subterapéuticos de fenitoína y las alteraciones en el electroencefalograma pediátrico. En todos los casos, la resolución clínica se logra tras ajustar la dieta, modificar horarios de administración o suspender el fármaco. Los laboratorios clave incluyeron niveles plasmáticos del fármaco, pruebas de función hepática, electrocardiogramas, electroencefalogramas y cultivos microbiológicos. Entonces aquí tenemos la magnitud de las interacciones fármaco-alimento a lo largo del tiempo. Todos estos son estudios que se han venido haciendo, que esta gráfica muestra un crecimiento sostenido en el número de publicaciones científicas y revisiones clínicas que abordan las interacciones entre alimentos y medicamentos.
especialmente en contextos como la nutrición enteral y el uso de productos herbáceos también. Las hierbas que nosotros tenemos, las infusiones, anís, hierba luisa, boldo, cebada, todas ellas, y si se las damos bien concentradas, van a influir el té, todo esto va a influir porque tienen principios activos como los alimentos. Los hierbas también las tienen. Entonces influye. También debe de ser parte de nuestra anamnesis alimentaria preguntar, ¿toma algún suplemento? ¿Toma alguna hierba o infusión para alguna razón en particular? Eso, no se pueden olvidar. A veces el paciente no se va a acordar, pero tú tienes que hacerle recordar para que te diga sí, o no, en qué momento lo toma, cómo lo toma y por qué. Todo eso ustedes tienen que preguntar en el recordatorio de 24 horas. Y sobre todo hacen que el aumento está vinculado, todo este progreso de presentaciones y de estudios está vinculado al crecimiento del uso de politerapias, suplementos nutricionales que abundan, cada vez es una industria millonaria, cada vez aumentan, y como no se hace con prescripción médica, cualquier receta. Entonces, y los productos herbáceos cada vez son más. Ahora está saliendo el NAT, está saliendo, cada vez hay más y más nuevos productos que les aportan propiedades que sí tienen fundamentos científicos, pero al usarse de manera sin prescripción médica, sin un profesional de la salud, a veces va a un tratamiento para empeorar y no para mejorar. Entonces, las interacciones más reportadas involucran alimentos como la toronja, los lácteos y los productos ricos en vitamina K. Aquí tenemos también eh, la base de datos de Medline, buscando interacciones fármaco-alimento en los últimos 5 años, hay 250. Y buscando especialmente, agregándole esta y Pediatrics, bajan a 10, porque nos indican, pues ahí los estudios, de que para extrapolar no se puede usar niños, lo hacen en adultos, o lo hacen en perros Beagle, como dice aquí, este, este artículo de PubMed, el uso de la farmacocinética poblacional para extrapolar los efectos de los alimentos de adultos humanos y perros Beagle en la población pediátrica, es una recomendación. Pero la literatura indica de que aún así no es una certeza, no es exacto. Aquí también tenemos en el primer estudio de Drug Interaction Modeling Knowledge, se hizo un estudio en profesionales de la salud y los profesionales de la salud les preguntaron sobre si tenían conocimiento de las interacciones de los fármacos con el alcohol. Y muchos de ellos no sabían, muchos, las enfermeras, e incluso químicos farmacéuticos. Entonces vemos que el tema pues no es que ya está todo dicho, ya está todo dado, los fármacos ya han pasado por un proceso largo de experimentación y por lo tanto eso ya está supuesto, pero no es así. Para las interacciones entre alcohol. Los riesgos, los factores que influencian el conocimiento sobre warfarina. Se ha visto en este estudio que el personal de enfermería demostró un conocimiento moderado sobre las interacciones entre la warfarina y otros medicamentos con una puntuación del 8% de 26 preguntas. El conocimiento fue mayor en el caso de agentes cardíacos como el atenolol, 54% respondieron bien, o agentes gastrointestinales. El mismo porcentaje, más del 50% respondió adecuadamente, pero se observaron deficiencias en el caso de antiinflamatorios y los fármacos del sistema nervioso central. No se tiene conocimiento las enfermeras. Entonces, muchos nutricionistas tampoco, no todas las universidades de la carrera de nutrición llevan cursos relacionados a este tema. No hay cursos de farmacología aplicada a la nutrición en todas las universidades y en algunos currículos actuales los están incluyendo. Pero, como les menciono, colegas de mi edad nunca han llevado un curso. Entonces, este tema es para que ustedes investiguen, no tienes que conocerte todos los efectos ni para qué sirven los fármacos, simplemente preguntar qué fármaco toma el paciente que sabes que va a tomar el fármaco de manera crónica o una enfermedad muy largo tiempo. Una enfermedad aguda que es por un tiempito, de repente no es necesario, pero una enfermedad crónica que hace que el paciente de por vida consume medicamento, te obliga por ética
a hacer la pregunta en tu anamnesis alimentaria. Bien, aquí tenemos otros estudios de revisiones relevantes en los últimos 5 años sobre farmacología en el paciente pediátrico. ¿Qué dice esta revisión del CELIBER sobre la farmacocinética y la farmacodinámica en niños? Enfatiza la necesidad de ajustar dosis según la edad y la madurez orgánica. Si bien los clínicos son cada vez más conscientes de las interacciones fármaco, a las interacciones entre fármacos y alimentos no se les da la misma importancia que deben de tener en determinadas circunstancias. Por lo tanto, se necesita una buena difusión entre todos los profesionales sanitarios para optimizar la farmacoterapéutica. Al menos yo, como nutricionista, ¿de qué me debo de preocupar? ¿Las interacciones fármaco-fármaco? No tanto. Pero las interacciones fármaco-alimento, las interacciones fármacos-hierbas, vitaminas, suplementos, sí. Eso está en mi campo. Entonces no puedo yo hacerme la vista gorda y no preguntar, no investigar qué fármaco toma el paciente estando en el hospital y cuando se va a dar la alta, yo tengo que dar mi plan alimentario. Entonces, dentro de mi plan alimentario, yo tengo que considerar que en qué momento toma las medicinas para yo hacerme un plan correctamente. En este otro estudio, las interacciones en nutrición enteral y parenteral del cielo que se hicieron en Bolivia, destaca la bidireccionalidad de las interacciones y su impacto en el estado nutricional. Bidireccional, ¿por qué? Porque el fármaco afecta al cuerpo y el cuerpo afecta al fármaco. Por lo tanto, es bidireccional. Aquí tenemos un cuadro donde hay retraso y disminución de la absorción de medicamentos por los alimentos. Aquí tenemos cuadro de los que la absorción oral de medicamentos por los alimentos se ve retrasada. ¿Cuáles son? La amoxicilina, la aspirina. Cuando tú tomas un fármaco para el dolor con el estómago vacío, te va a curar el dolor, pero no a los 10 minutos o 15, te lo va a curar a los 30 minutos o a los 40 minutos. Haz eso con un niño, a ver, lo vas a tener el bebé con dolor. Entonces, estos fármacos deben de comerse lejos de los alimentos, de preferencia con el estómago vacío. Y si es lo que vas a comer, come con un alimento que no tenga interacción, no le vas a dar con yogur, no le vas a dar con carne. Entonces, la amoxicilina, la aspirina, el cefaclor, la cefradina, la cefalexina, la cimetidina, diflunisal, eritromicina, indoprofeno, paracetamol, sulfadalacina, tiolina, valproato, sulfisoxazol, potasio, nitrofurantoína, furosemida, dioxina, sinoxacino y así. ¿Son pocos? No. Entonces, ¿no evalúo la interacción fármaco-alimento? Sí lo tengo que hacer. Los que disminuyen, ya no retrasan, sino, o sea, sí se va a dar el efecto, pero después de un tiempo. Ahora, los que disminuyen la absorción, o sea, el efecto no se va a dar. Y si se da en una cantidad insuficiente. No es la necesaria para que el paciente se cure. Si el paciente se va a curar en 2 días, se puede ir de alta, o en 3, se va a ir de alta en una semana. Porque la nutricionista de repente le mandó alimentos entre comidas para disque completar sus calorías sin considerar el fármaco que estaba tomando. ¿Cuáles son estos alimentos? La amoxicilina, la aspirina, la doxiclina, muchos de los que ya mencioné están aquí también, el fluoracilo, la isoniazida, levodopa, vivampicilina, rifampicina, teofilina, ampicilina, captopril, eritromicina base, hidroxaclorotiazida, ketoconazol, penicilina, propanfelina, sotalol y tetraciclina. ¿Son pocos? Son fármacos de uso constante. Entonces, si a esto lo sumamos que nuestras enfermeras nunca son lo suficientemente en cantidad, que a veces cuando falta uno, incluso ya el fármaco en vez de dárselo a las 8 horas, se lo está dando a las 10 horas. Entonces yo tengo que considerar todo eso también. Tengo que estar atenta a los pacientes que están influenciados los alimentos con los fármacos que están tomando, que no son pocos. Pero entonces yo tengo que estar atenta, tengo que estar en mi piso. Entonces, otro cuadro más nos indica aquí cuál aumenta la absorción oral de los medicamentos con alimentos. ¿Qué pasa cuando aumenta la absorción? ¿Es bueno? Ay, ¿se va a curar más rápido? No, en niños, este aumento de la absorción, ¿qué significa? Toxicidad. Entonces, yo tengo que cuidar también esto. ¿Cuáles son? La carbamazepina, el diazepam, la eritromicina, la
Driseofrubina, labetalol, metoprolol, propoxifeno, clorotiazida, dicumarol, espiromicina, fenitoína, hidralacina, litio, netrofurantoína y propanolol. Entonces, no es poca cosa, no es cosa que yo no tenga que hacer. Esto les doy para reflexión. Yo no, si yo no conozco para qué sirve cada uno de ellos, hay, la información ahora está ahí a la mano. Hay aplicativos, hay literatura. Por último está el ChatGPT o la IA que tú quieras utilizar y en un segundo te dice para qué es, cuál es la dosis y con qué alimento puede interactuar. Entonces, ¿es difícil? No lo podría hacer porque no llevo el curso. Uy, tengo que ahora prepararme, estudiar. Mientras tanto, no evalúo ni pregunto. Dígame. No, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya también es una cuestión ética, ¿no? ¿Qué tanto me siento comprometido yo con mi paciente? Luego, aquí tenemos otro estudio más, interacciones alimento-medicamento, que se ha hecho también en el año 2024. Y estos estudios han contribuido significativamente a la comprensión y manejo de las interacciones fármaco-alimento en el contexto pediátrico, proporcionando evidencia científica actualizada para la práctica clínica. Este hospital de oncología aquí tiene, está la literatura, ellos tienen sus guías de práctica clínica donde está considerado las interacciones fármaco-alimento, no solamente interacción fármaco-fármaco, sino fármaco-alimento y hierbas. Aquí el Ministerio de la Sanidad de España también clasifica las interacciones y factores de riesgos específicos en pediatría. Incluso tienen su manual y esta guía es la que le dan a los papitos antes de que el niño se vaya de alta. Esto es para la parte educativa que se tiene que hacer con la familia del niño y con el niño. Entonces, que este niño sea responsable, que él solito ponga su alarma en su celular para la hora en que tiene que tomar el fármaco y con qué lo tiene que tomar. Hay personas que lo toman el fármaco con gaseosa, con café, con té, con jugo de naranja, con frugos. Entonces, todo esto va a influir en la absorción de este. Entonces, como ven, administrar los medicamentos a los niños de manera segura es crucial para su salud. Y aquí esta literatura es para los papitos. Entonces, ven que ellos no evitan. Entonces, yo aquí les hago reflexionar a mis colegas que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes cuando hacen sus evaluaciones ABCD, incluyen las interacciones fármaco-alimento? Se toman la molestia de ver si su paciente es un paciente que tiene un tratamiento crónico o de larga duración, ¿con qué fármaco se va a ir de alta? Entonces yo, ¿con qué fármaco se va a ir de alta? Tengo que inmediatamente preguntar al médico o investigar por mi cuenta y simplemente elaborar un plan acorde a la patología de mi paciente. Ahora, ¿qué hospitales evalúan interacciones fármaco-alimentos? Aquí hay una muestra. Tenemos el Hospital General de La Mancha, en centro de España, que ellos han hecho su guía de interacciones fármaco y alimentos. Y lo tienen también en un boletín. En la práctica, la evaluación sistemática de las interacciones físico-químicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas en pacientes hospitalizados está incluido los pacientes pediátricos. Después aquí tenemos el Instituto Mexicano de Seguro Social, también tiene una guía de práctica clínica sobre la nutrición enteral y parenteral y las interacciones. En esta guía incluye explícitamente la evaluación de las interacciones fármaco-nutrientes como parte del abordaje clínico en todos los niveles de atención. Aquí es Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, también su guía de práctica clínica para el manejo de la desnutrición, soporte nutricional y enfermedades crónicas, reconoce la interacción fármaco-nutriente como parte del enfoque integral en nutrición clínica. Estos hospitales han implementado protocolos específicos que incluyen la evaluación del estado nutricional y su impacto en la farmacoterapia, identificación de alimentos que modifican la absorción, metabolismo o excreción de fármacos, recomendaciones específicas para la administración de medicamentos. Y en el Perú, el INEM, gracias a su guía técnica de intervención nutricional del año 2018, también considera en la segunda parte de la evaluación nutricional la evaluación de las interacciones fármaco-alimento. Entonces, esta guía que es del MINSA, que la aplica el INEM, debería también ser considerada en las prácticas clínicas de los nutricionistas a nivel nacional. Entonces, estadística de nuevos fármacos. Cada vez hay más fármacos, cada vez hay más suplementos, más principios activos que se venden sin receta a nivel mundial. Eh, Podríamos hablar, pues cada vez salen más, ¿no? Ahora está de moda ¿cómo se llama? El,
el NAT, el Sulfat también lo venden, también está la coenzima, el resveratrol, y así las zeaxantinas, las venden con, con total libertad en cualquier botica, centros naturistas, sin receta médica. Y todos ellos tienen principios activos que también pueden interactuar con los fármacos. Nuevos fármacos. Aquí en los últimos 4 años tenemos este estudio que según la Food Drug Administration han aprobado aproximadamente 120 nuevos medicamentos pediátricos entre el año 2020 y 2024, incluyendo formulaciones específicas para neonatos, lactantes y adolescentes. De estos, al menos el 25 al 30% han documentado potenciales o reales interacciones fármaco-alimento, especialmente en antibióticos, antiepilépticos, neoinmunosupresores y medicamentos gastrointestinales. Las interacciones fármaco-alimento reportadas, aquí los fármacos con mayor margen terapéutico estrecho, como la digoxina, la warfarina, la ciclosporina, son los más afectados con alimentos como naranjas ácidas, toronja, soya, ajo, leche y fibra. Entonces aquí yo agregaría incluso los vegetales ricos en calcio, que son los vegetales chinos. Ahora también, todo el mundo usa alguna hierba, que boldo, que, ¿cómo se llama? Uña de gato, que las hojas ¿cómo se llama? De la guanábana, y así. Tendríamos infinidad de recetas que nos recomienda la abuelita, y las abuelitas siempre tienen razón, pero hay estas interacciones. Entonces, aquí tenemos un caso clínico de interacción entre hierbas medicinales y fármacos. El paciente era un adolescente de 15 años con trastorno de ansiedad generalizada tratado con alprazolam, que es una benzodiazepina. El suplemento que no dejaba que este fármaco hiciera efecto o hiciera demasiado efecto porque lo potenciaba es la famosa ashwagandha, que se vende y se usa entre los adolescentes porque se venden en redes. Y lo que hace un adolescente le sigue el otro y se vuelve masivo. Entonces, esta ashwagandha es un suplemento adaptógeno que, utilizado por la familia como refuerzo natural, se lo daba a la familia para reforzar el alprazolam. Entonces, porque decían que es natural. La marihuana también es natural, la hoja de coca también es natural. Hay que explicarles eso a los papás que no siempre lo natural no hace nada. Algún efecto tiene. Entonces, ¿qué se hizo? La interacción que se detectó. Había una inhibición de la enzima citocromo 3 a 4 y una glicoproteína P o por compuestos de ashwagandha. La ashwagandha tiene muchos principios activos, causando sedación excesiva, somnolencia diurna y dificultad para concentrarse. El niño iba a dormirse al colegio. ¿Cuál es la solución? Suspensión del suplemento, ajuste de dosis del alprazolam y educación familiar sobre las interacciones con productos herbáceos. Este es un estudio que se hizo en Chile. Y aquí se ha traído un caso clínico con un plan alimentario, porque es un paciente crónico al alta hospitalaria. O sea, este pacientito le está yendo bien, ya pronto se va a ir de alta, entonces la nutricionista de pediatría tiene que lograr su plan alimentario. ¿Y cómo va después de haber escuchado esta ponencia, que no espero que sea completa, solamente un despertar, un motivarlos, ¿no? Y darles ejemplos de que esto no es nada del otro mundo, pero sí requiere compromiso y compenetrarse con el tratamiento de los pacientes. Entonces, este caso clínico de este pacientito es el siguiente. El niño se llama José, tiene 12 años y medio, pesa 27 kilos 600 y mide 1,38 m, 138 centímetros, y tiene un índice de masa corporal para la edad de 14,5. Está casi en el límite. ¿Por qué? Porque es una parte de la característica de ese niño. ¿Por qué? Porque este niño tiene fibrosis quística. La fibrosis quística, los niños pueden tener hambre, pero lo que comen no lo absorben. Entonces, la su sumatoria de pliegues está en el 20 percentil y, ¿cómo se llama? Él, ya con 12 años, ya tiene tiempo usando medicamentos para la fibrosis quística, suele tener asma, pero ahorita está controlada, pero sí es estreñido porque es parte de los efectos secundarios de los medicamentos que toma, y tiene muy buen apetito, pero es flaquito. Además, tiene una insuficiencia pancreática exocrina y acude a la consulta para sus controles para descartar diabetes. Entonces, ¿qué se ha hecho? A este niño le están dando lo siguiente.
El niño toma 4 fármacos que son mínimos en tratamiento de la enfermedad de la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria, genética, que puede tener manifestaciones graves o manifestaciones leves, que puede detectarse ya cuando están más grandecitos. Pero antiguamente estos niños morían a la semana, a las 2 semanas. Ahora con el descubrimiento de los fármacos, entonces se está pudiendo llegar incluso hasta los 40 años o más de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema con esta enfermedad? Que se produce moco y el moco en exceso hace que las vías respiratorias de los niños sean constantemente este, invadidas por bacterias o hongos. También esta mucosidad, porque ¿qué pasa? En las membranas celulares, en la membrana celular de estos niños que envuelven al pulmón, al corazón, al hígado, al páncreas, al estómago, a los intestinos, en su membrana hay una proteína que requiere de una enzima. ¿Para qué? Para que esta proteína permite que el cloro salga de la célula y pueda ingresar el agua. Entonces, al no ingresar el agua, su mucosidad es espesa, es densa. Entonces, esto hace que incluso las mujeres difícilmente puedan embarazarse, porque su vagina no está lubricada adecuadamente y no deja el paso de los espermatozoides. Por eso que los varones, por lo general, son estériles y las mujeres son muy difíciles de embarazarse. Entonces, estos medicamentos, el más común para potenciar esta proteína y pueda permitir el paso del cloro a través de la célula y pueda permitir el ingreso del agua, se llama Ivacaftor. ¿Qué cosa es? Es un potenciador del canal CFTR que aumenta la probabilidad de la apertura del canal de cloro, lo que mejora la hidratación del moco y su eliminación. Las observaciones pediátricas es que la absorción se hace adecuada con alimentos ricos en grasa. Entonces yo tengo que darle alimentos ricos en grasa. ¿Qué le voy a dar? Donas, papas fritas, chicharrón. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar grasas poliinsaturadas, palta, aceitunas, almendras pecanas, carnes magras a la plancha, ¿no? Y de preferencia es siempre cualquier medicamento tomarlo en ayunas. eh, pero en este caso, el Ivacaftor en ayunas reduce su eficacia. Debe de ir acompañado de un alimento rico en grasa o alimentos ricos en grasas poliinsaturadas. ¿Cuál es la dosis usual? Se toma 2 veces al día. Entonces, en el alimento que tenga más grasa, en el momento que va a comer más grasa, ahí se le debe dar la medicación del Ivacaftor. Todos los días él va a tomar 2 tabletas al niño. Y también pueden haber dosis combinadas con Lucamaftor. Todos los que terminen en aftor son los fármacos que tienen esta propiedad de permitir que salga el cloro y entre el agua. Entonces, otra cosa que como estos niños padecen constantemente de infecciones respiratorias y gastrointestinales, por profilaxis se le dan acitromicina. Entonces, como profilaxis crónica para combatir las infecciones respiratorias crónicas, especialmente por el Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus. Acitromicina no tiene grandes interacciones fármaco-alimento y para evitar el dolor gástrico se debe preferir tomarlo con los alimentos. También le pueden dar amoxicilina y de preferencia debe dársele antes de las comidas. Y si le dieran ciprofloxacino por alguna patología en particular, no debe de ir acompañado de alimentos ricos en calcio. Bien, entonces, ¿qué otra cosa más toman estos niños que sufren de fibrosis quística? Toman enzimas, porque casualmente no las tienen. Entonces, estas enzimas pancreáticas las tienen que tomar cada que comen. Desayuno, lonchera, almuerzo, mediodía, en la noche. Y si a última hora, ¿cómo se llama? Como un adicional, tengo también que tomar mis enzimas. Pero el nutricionista debe saber orientar el plan alimentario. Si las enzimas, las tiene que dar en una dosis alta o en una dosis media. ¿Por qué? Porque las enzimas se dan por kilo de peso del paciente, pero se dan en dosis máximas o dosis o medias dosis dependiendo de la cantidad de las calorías que va a comer el niño. Entonces, si yo sé que el desayuno del niño es ligero, le doy el fármaco de las enzimas, que es por lo general se llama el creón,
ese es el fármaco de uso más común a nivel de venta internacional, le doy el creón, pero como estos son por unidades, mm, hay rangos, entonces yo le voy a dar creón 25.000 unidades a este niño que pesa 28 kilos, le puedo dar con el almuerzo, pero si yo sé que su desayuno es solamente un vaso de leche que se lo toma a la volada, ¿le voy a dar 25.000 unidades? No, le voy a dar la opción, la presentación de estas enzimas de creón de 10.000 unidades, le doy la mitad o le puedo dar 15.000. Tengo que ver la dosis mínima que hace el efecto, que él no sienta molestias en su digestión. Porque si yo le doy lo máximo para asegurar que le vaya bien, yo puedo crear otros efectos secundarios a largo plazo. Entonces, la enzima pancreática que no interacciona con el alimento, el nutricionista tiene que saber en qué momento le va a dar una dosis máxima o media dosis, dependiendo del plan alimentario que le ha hecho de acuerdo al estilo de vida del niño, porque el niño puede hacer una vida normal, puede hacer deporte, puede hacer ejercicios, y los días que hace ejercicio, obviamente que ese día el aporte de calorías va a ser mayor que los días que no hace ejercicio. Todo eso tiene que el nutricionista elaborarle un plan para darle de su alta por lo menos para una semana y que lo repita o lo haga similar para todo el mes. Pero si le da un plan alimentario de un día o un esquema donde le tache y le hace checks, el niño va a irse perdido, la mamá tampoco. Por eso yo siempre soy de la corriente de molestar a mis colegas en decirle, no le des un esquema. El esquema puedes dárselo adicional a su plan de menú semanal. Por lo menos hazle un plan de dieta semanal para que el niño pueda, y la mamá sobre todo, no se rompa el cerebro en hacerse ella misma su dieta, porque tú le estás dando un esquema de que sí y que no, no le estás dando la dieta. Entonces, la mamá tendría que hacerse su dieta. No, entonces, por favor, tratemos a nuestros pacientes como nos gustaría que traten a nuestros hijos o nos traten a nuestros familiares. Entonces, las enzimas pancreáticas, si bien no interaccionan con los alimentos, porque al contrario, hacen que se absorban bien, sí es importante saber qué cantidad de calorías tiene por toma para saber qué formulación le voy a dar, si la media dosis o la dosis completa, de acuerdo al peso del paciente. Otra cosa más que se le debe, que tienen también estos niños, es de que a veces sufren de asma, pero en este caso el niño tenía su asma controlada. Cuando está con tratamientos para el asma, evitar pues los corticoides, porque ya sabemos que los corticoides cuando se dan por más de 15 días y en dosis altas, ¿qué cosa va a propiciar? Que el niño haga una diabetes. Y casualmente un gran porcentaje de los niños con fibrosis quística tiene diabetes. Entonces, están justo yendo a la consulta ahora, el niño está bien, no tiene crisis, justo están yendo para sus controles para ver, descartar la diabetes, pero le han encontrado glucosas altas, entonces le están dando metformina de una manera inicial y hay que monitorizar las glucemias. Bien, entonces en este caso, todos estos fármacos son los que va a tomar mi paciente. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago un esquema y le agarroteo y le pongo check y le pongo aspas. Le tengo que facilitar la vida. Entonces aquí tengo, le puedo dar el esquema de un día, como esta figura. Acá le explico al niño con esta imagen. Mira, le digo, tus medicamentos más importantes es el Ivacaftor, la citromicina, y vas a tomar tus enzimas y tus vitaminas, porque los niños no absorben las vitaminas liposolubles. Entonces, hay medicinas específicamente, vitaminas, específicamente para niños con fibrosis quística, porque son especialmente con las vitaminas liposolubles. Entonces aquí le explico, el ivacanostor es diario. La eritromicina de manera profiláctica, lunes, miércoles y viernes. Y aquí está tu modelo de dieta, tu desayuno, tu loncherita, tu almuerzo, tu lonche y tu cena. Le explico de esta manera al niño antes que se vaya a dar de alta. Y a los papás, ¿qué cosa le tengo que dar? Le tengo que dar aquí su plan alimentario bien detallado de lunes a domingo. Desayuno, empiezas con tus enzimas, empiezas con el creón. El creón en la mañana, como es una cosa ligera, solo 10.000 unidades de creón más tu vitamina Aquadex. Pero en la lonchera, te estás llevando una hamburguesa, estás llevándote cosas con grasa, entonces te doy tu enzimas creón, pero ya 25.000 unidades y en el almuerzo también te doy tu creón, 25.000 unidades, más tus vitaminas, que es la marca Aquadex, que es la más común. En el lonche también, como es algo ligero, te doy tus enzimas creón, solo 10.000 unidades. Y en la cena nuevamente te doy tu creón, pero 25.000 unidades.
Y además te doy los días que corresponda tu acitromicina. Y también te doy tu Ivacanaftor 2 veces al día. Y te lo pongo en tu plan alimentario como lo muestro aquí en la imagen. ¿Es algo difícil, algo del otro mundo? No, pero le das un ejemplo claro a los padres y al niño también para que colabore en qué orden y en qué momento se lo das. Si eso, por ejemplo, tuviera una medicina como es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las medicinas para la tiroides, si fuera la levotiroxina, yo tendría que ponerle ahí bien grandazo, no lácteos, hasta después de 4 horas. Entonces, yo después de 4 horas en mi plan alimentario recién le puedo poner yogur. Yo no le voy a poner leche, ni queso, ni yogur en el desayuno a un niño que toma levotiroxina. Porque la levotiroxina, su máximo potencial, lo hace a las 4 horas de haberlo tomado. Si el niño se levantó a las 6, a las 10 de la mañana recién está en su máximo potencial. Y le voy a meter leche, le voy a meter queso, le voy a meter yogur, más logre su potencial liqueado, que con el tiempo ese niño ya no tenga que necesitar 50 unidades, sino que tenga que consumirse 100 miligramos diarios. Y así con el tiempo hago que tenga que consumir más y más, y todo fármaco siempre tiene efectos secundarios a largo plazo, como la osteoporosis o la osteopenia. Entonces, de esta manera es como nosotros debemos de actuar en el caso que sea necesario. En el caso de los niños que tienen tratamiento crónico, o en el adulto que tenga tratamiento crónico. Entonces, estos son los 4 fármacos que requiere este niño de este caso clínico. El Ivacaftor, que es el modelador, potenciador de esa proteína que le falta en las membranas de la célula. El creón, que es la enzima, que es las enzimas para que le pueda digerir. Es una mezcla de enzimas, de lipasa, proteasas, amilasas, para que él pueda absorber bien los alimentos. Por eso que los niños son flaquitos, tienen hambre, comen, pero no lo absorben. Entonces, las enzimas, cada que comen. El Ifcator 2 veces al día. La acitromicina 3 veces por semana y de manera profiláctica. Y las vitaminas 2 veces al día. Este es su esquema que lo tiene que saber como su nombre y él mismo tiene que apoyar a la familia para que él no se olvide de los fármacos que le van a permitir que tenga una vida saludable. Pero no solamente el tema es interacciones fármaco-alimentos. Todo fármaco tiene efectos secundarios. Entonces aquí tenemos los efectos secundarios de estos medicamentos. El creón, a pesar que es una enzima, que es una terapia de reemplazo en insuficiencia pancreática, que es lo que sufren la mayoría de estos niños, los efectos secundarios son dolor abdominal, algunos se adaptan, estreñimiento o diarrea. Entonces, cuando esto suceda, o tú tienes que preguntarle, sobre todo si está hospitalizado, si hay diarrea, si hay estreñimiento, eso en todos los pacientes. Náuseas, irritación perianal y fibrosis colónica cuando le estás dando las dosis máximas, por si acaso. Entonces, no hay que dar dosis máximas, dosis suficientes para que no haya la fibrosis colónica. El Ifacantor también va a producir dolor de cabeza, abdominal, diarreas, infecciones de las vías respiratorias altas, elevación de las enzimas hepáticas y las erupciones cutáneas. Sobre todo cuando entran a la adolescencia, empiezan con incomodarse porque justo cuando tienen que tener más apertura social, están con sus granitos. Y los niños son crueles, se burlan. Y el multivitamínico liposoluble también tiene las 4 vitaminas liposolubles, pero también tiene complejo B. No todos, pero la gran mayoría. También producen náuseas, orina de color amarillo intenso. El sabor es desagradable, entonces hay que ver también con qué se lo voy a dar. Si el sabor es desagradable, entonces prefiero comprarle cápsulas en vez de darle jarabes. Entonces, cápsulas y se lo doy con algún jugo que no interfiera con el fármaco. Y tengo que cuidar que no haya hiperavitaminosis, porque tengo que ver que no pase las ULs. Y la citromicina, que es un antibiótico, también puede causar náuseas y vómitos y dolor abdominal, como diarreas, prolongación ¿cómo se llama? Disgeusia, también puede cambiar el gusto, el sabor a los alimentos y puede también tener reacciones alérgicas cutáneas. Entonces aquí notas importantes es el creón debe administrarse con alimentos, porque es una enzima que es justamente para digerirlos. El Ivacaptor requiere control hepático periódico en niños.
Y las vitaminas liposolubles deben administrarse según las indicaciones para evitar toxicidad, porque las liposolubles sí pueden ser tóxicas. Y la citromicina se usa por su efecto inmunomodulador en fibrosis cística y además de su acción antimicrobiana. Efectos secundarios, bueno, ya los hemos visto, ya hemos visto que los efectos secundarios, y aquí también hay planes alimentarios con aplicativos. Los aplicativos los puedes hacer a través de tu computadora, a través de tu celular, y aquí tenemos ejemplo como en un aplicativo yo puedo incluso poner hasta la foto o la imagen del fármaco, para de una manera didáctica el niño entra a su aplicativo, que todos tienen su celular ahora, entra y ve su código en el aplicativo y ve las fotos de las mismas imágenes. Entonces, hay aplicativos que sí permiten agregar las fotos de los medicamentos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el desayuno del paciente. El paciente empieza con su enzima, Creor, y empieza con su multivitamínico y su leche que se toma en la bola. Eso es todo su desayuno, porque es lo que él hace, y por más que yo quiera que coma más, no le va a dar el tiempo. Su lonchera, ahí sí, su lonchera ya le doy su creón, pero ya no la dosis corta, sino le doy la dosis más alta, la de 20.000 o 25.000 unidades. Su hamburguesa le estoy mandando con sus papas al hilo y su fruta. Entonces ahí cambia la cantidad de enzimas que le doy. En el almuerzo le tengo que dar la enzima con la dosis completa, le doy su vitamina y termino con el fármaco, que en este caso puede ser el antibiótico de manera profiláctica. Y así yo le puedo hacer ver al paciente de una manera didáctica los fármacos para que él se familiarice con esto. Nuevamente aquí las enzimas, poca cantidad porque es un refrigerio breve, y en la cena nuevamente su enzima, pero la dosis completa y su cena completa. Entonces, como ven, hay muchos recursos, como menciona aquí esta gráfica, muchos recursos móviles. O sea, no tienes que ser tú un erudito ni volverte farmacéutico, pero sí tienes que ayudarte, que hay muchos aplicativos. Tenemos Iducos, que es una consultas ahí la medicación y las interacciones. Tenemos a MediSafe, que también está en español, que da las alertas de las interacciones y los historiales de tratamientos. MyTherapy también trata los tratamientos y las adherencias. El RecuerdaMed también está en inglés y en español. Epócrates está también en inglés y en español. Y recursos clínicos tenemos varias plataformas: Micromedex, Lexicom, la revista ILAFAR, que hacen de que esto no sea un trabajo pesado, sino un trabajo consciente y con ética y amor a nuestros niños. Entonces aquí tenemos varios aplicativos móviles para la evaluación de las interacciones fármaco-alimentos. Tenemos el Doctos, que es consulta de medicamentos, dosis pediátricas, interacciones y guías clínicas en español. Hipócrates, que también ve sobre las interacciones, calculadora clínica, dosis pediátricas y fichas técnicas en inglés y español. Entonces, si hay algún médico aquí en el salón o escuchándome, no tome a mal, pero hay muchos que han salido mal en las evaluaciones de medicina, supongo porque solamente les toman a ellos, supongo que si les tomaran a todos los profesionales de salud, también habrían. Pero entonces, ¿qué nos están diciendo? De que nosotros, los nutricionistas, pertenecemos a la división de apoyo, tratamiento y el diagnóstico. Entonces, no es que tengamos nosotros que decirle al médico qué hacer, pero no estaría de más chequear, porque se le puede haber pasado al médico una dosis que no ha considerado. ¿Por qué? Porque a veces los médicos no vienen juntos y hay diferentes especialidades. Entonces, el urólogo se preocupa de eso y no lo ve un médico internista como para que vea todo el espectro en conjunto. Y pueden haber interacciones fármaco-fármaco. Ya eso es ya hablar más. Yo lo que quiero invocar es que los colegas nutricionistas no se olviden de esta segunda parte de la evaluación nutricional, que son las interacciones fármaco-alimento. También hay otro aplicativo, Anasalva, que es con inteligencia artificial, y también hace evaluaciones con las interacciones fármaco-alimento con inteligencia artificial y es útil en la clínica hospitalaria. Entonces, estas herramientas y muchas más facilitan la identificación y el manejo de las interacciones fármaco-alimento en la práctica clínica pediátrica, aunque ninguna está diseñada exclusivamente para pediatría, también es para adultos. Entonces, aquí, ¿qué se propone? Un protocolo modelo para la evaluación de las interacciones fármaco-alimento. Primero, obviamente, el tamizaje inicial,
y aplicar las herramientas que ya siempre usamos, como el NRC 2002, el MAS o el BGS, identificar medicamentos con alto riesgo de interacción. Si no lo hay, no lo hacemos. Dos, evaluación nutricional completa. Entonces, no te saltes ningún paso. No te olvides de la norma del INEM. El INEM tiene 9 pasos de evaluación y el segundo paso es la interacción fármaco-alimento. Entonces, en tu evaluación completa, en la historia dietética y farmacológica, no te debes olvidar. Los horarios en que se administran, también los horarios en que van las comidas, la presencia de suplementos o fórmulas enterales. Paso 3, identificación de interacciones. Consultar las bases de datos clínicas, consulta con tu médico, consulta con el médico tratante y clasifica las interacciones si van a ser leves, moderadas o graves. Entonces ahí ya tú tienes que intervenir, ajustar horarios de comida, tú tienes que adaptarte a la prescripción del médico y modificar la dieta hospitalaria si es que fuera necesario y educar al paciente y a su familia. Y luego hacer el seguimiento, reevaluar cada 3 o 2 días y registrarlo en la historia clínica lo que tú estás haciendo para que continúe, porque uno no está todos los días, ni está todo el día, entonces queda ahí plasmado en la historia. Este protocolo establece un procedimiento estandarizado para identificar, evaluar y manejar las interacciones fármaco-alimento en pacientes hospitalizados con énfasis en poblaciones vulnerables como la de pediatría. Recomendaciones para la práctica clínica, ya voy a terminar, incluye la evaluación de las interacciones fármaco-alimentos en historia clínica nutricional siempre. Las interacciones pueden alterar la biodisponibilidad, eficacia o toxicidad del fármaco, ejemplo como la de Budopa con proteínas, la absorción de la warfarina con vitamina K, un pastelito de acelga, un pastelito de espinaca, malogró el tratamiento. 2, evitar prescripciones alimentarias sin considerar la farmacoterapia. Evitar adicionales entre comidas sin revisar el horario de medicación puede generar efectos adversos, como el ciprofloxacino con lácteos, que va a formar quelatos y no va a absorberse ni el fármaco ni el alimento. 3, colaborar activamente con el equipo médico y farmacéutico. La evaluación conjunta permite ajustar dosis, horarios y tipos de alimentos. Recomendación, establecer siempre protocolos interdisciplinarios en hospitales y clínicas. Y 4, formarse en farmacocinética. Si nunca te enseñan en la universidad, como sucedió conmigo, hay muchos cursos actuales, literatura, por último, la información está allí. Capacitarse en farmacocinética, farmacodinamia aplicada a la nutrición. Hay muchas guías clínicas, no siempre detallan todas las interacciones posibles, pero hay variabilidad también individual que requiere que tú te involucres con el paciente y le hagas el tratamiento completo como te gustaría que te lo hicieran a ti. Como habíamos mencionado, las interacciones fármaco-alimento no solamente es lo único que vas a encontrar cuando evalúas fármacos, sino que también vas a ver efectos secundarios, que es lo que se da más común. Los efectos secundarios son más comunes que las interacciones fármaco-alimento. En un fármaco no necesariamente puede haber interacción fármaco-alimento, de repente no la hay, pero siempre van a haber efectos secundarios. Entonces aquí tenemos los efectos secundarios de los fármacos que habíamos mencionado de mi paciente como ejemplo, ¿no? El creón, sí, si yo me paso la dosis, le doy simplemente sin considerar el peso y el resultado, puedo formar una fibrosis colónica, un fármaco que teóricamente no tendría por qué tener efectos adversos. Y así, cada fármaco, las vitaminas también, cuidar de las megadosis y el ivacaftor, cuidar que no haya elevaciones de las enzimas hepáticas. La citromicina, pues ver que no cause alteración del gusto, porque si el niño no absorbe los nutrientes, pero gracias a Dios tiene buen apetito, si esto le ocurriera que le cambia el sabor a los alimentos y deja de comer, se me complica más mantener el estado nutricional adecuado en los niños. Y conclusiones, la evaluación de las interacciones fármaco-alimento en pediatría no debe considerarse un aspecto secundario, sino una práctica esencial dentro del abordaje nutricional clínico. Los casos revisados demuestran que la omisión de este análisis puede comprometer la eficacia terapéutica, generar efectos adversos y prolongar la estancia hospitalaria. La integración de protocolos interdisciplinarios, el uso de herramientas digitales y la formación continua del personal de salud son pilares fundamentales para garantizar una atención segura y personalizada en pacientes pediátricos. En el contexto pediátrico, donde cada gramo de alimento y cada miligramo de fármaco cuentan, el nutricionista clínico tiene la responsabilidad de mirar más allá del plato y más allá del prospecto del fármaco.
Entonces, aquí te dejo esa reflexión ya para terminar. Ignorar la evaluación nutricional frente al tratamiento farmacológico no solo silencia el alimento como aliado terapéutico, sino que arriesga al paciente a convertir su dieta en un desencadenante de daño. Estas son las referencias bibliográficas y les agradezco su gentil asistencia. Ahora sí quedo llana a absolver alguna duda. Más que nada, aquí no les he venido a enseñar, sino les he venido a hacer reflexionar que no nos olvidemos nunca del segundo paso de la evaluación nutricional, que es evitar las interacciones fármaco-alimento. Bien, muchas gracias y espero que sea de su agrado los demás temas que vienen en este Congreso Internacional que hacemos con mucho gusto por el aniversario del nutricionista peruano. Gracias.